Bueno, dando continuidad con el tema que veníamos viendo, decíamos que podíamos encontrar las cargas que estamos definiendo acá, que era la carga aplicada como tal en la unión, la precarga, encontrábamos PB, que es la porción de P tomada por el perno, PM, porción de P tomada por los elementos unidos, por el material que estamos uniendo, y las cargas resultantes ya sea sobre el perno y sobre el material. Analizamos como tal el comportamiento de la unión. Decíamos entonces que cuando nosotros llegamos y tenemos una unión pernada, una configuración de una pernada como la que vemos aquí, tenemos una serie de variables que nosotros podemos analizar. Entre una de ellas pues va a ser la longitud del perno. Entonces recordemos que como es un perno hexagonal, vemos que la longitud del perno pues apenas termina la cabeza, medimos como tal la longitud del perno desde el inicio de esta parte del vástago a la parte final como tal del vástago. Otra variable importante es LS, y LS corresponde a la sección lisa de la parte del vástago de la unión pernada. L rosca pues corresponde a la sección roscada que necesitaríamos en nuestra unión. LT corresponde a la sección roscada que queda dentro de los elementos que estoy uniendo, que serían estas dos láminas, y L que sería como tal el espesor de las láminas que voy a analizar, y obviamente pues la carga P, ¿sí? La carga P que le vamos a aplicar a nuestra unión pernada según diferentes condiciones del piso que pueda estar, a la cual pueda estar sometida, ¿sí? Entonces es importante que tengamos este punto que está acá arriba. Me dice que si la carga aplicada a P es lo bastante grande para hacer que el componente PM exceda la fuerza FI, ¿sí? Entonces la unión se separará y el perno sufrirá el total de la carga aplicada. Me dice que, bueno, estamos teniendo P. Si P la aumentamos, digamos que aumentamos la carga por la cual está sometida, ¿sí? Para hacer que esta carga PM exceda la precarga. Recordemos que cuando nosotros generamos aquí el apriete, nosotros tenemos internamente representado lo que es la precarga, ¿sí? Si esa carga PM, que va a ser la carga, pues, digamos que es la que vemos acá, el PM, que es la porción de P tomada por los elementos unidos, ¿sí? Si esa PM excede esa fuerza, pues lo que decíamos es que se separa como tal los elementos, se separa como tal la lámina superior y la lámina inferior. Al separar estas láminas, si tenemos, digamos, que cargas de vibración, fíjense que ya entrarían a actuar aquí las cargas cortantes y podríamos poner como tal o considerar cargas sobre el vástago. Entonces, como consideramos cargas sobre el vástago, tendríamos que tener en cuenta ya posibles fallas por cortante, y adicional a eso, pues el perno estaría soportando toda la carga aplicada a P, ¿sí? Es como si nosotros le aplicáramos, cuando esto se separa, es como si le aplicáramos una carga de tensión, ¿sí? Netamente a la unión pernada, ¿cierto? Que estaría soportando esa unión pernada, estaría soportando netamente la carga P aplicada. Cuando nosotros tenemos esta unión pernada, pues decíamos que cuando generamos el apriete, pues se genera una compresión en las láminas, y esa compresión en las láminas estaba ligada directamente con el módulo de elasticidad y con las constantes de rigidez, pues, del material que estoy uniendo. Y cuando apretábamos se genera la precarga, y esa precarga y ese apriete que dábamos también generaba como tal una deformación en el perno, y esa deformación del perno estaba representada por la constante de rigidez del perno, ¿sí? La constante de rigidez del perno, y pues también el módulo de elasticidad en el cual está fabricado nuestro perno. Entonces fíjense que las variables de las constantes de rigidez son importantes a tener en cuenta en la unión pernada. Por eso es que acá vemos que las fórmulas para calcular la constante de rigidez del perno y la constante de rigidez del material. Miremos que en la constante de rigidez del material, las variables que nosotros podemos tener en cuenta, AT, miren que ese A sub T corresponde al área de esfuerzo de tensión, LB pues corresponde como tal módulo de elasticidad del tornillo,
A sub B corresponde como tal al área del tornillo, E sub B corresponde al módulo de elasticidad del tornillo, y pues fíjense que LT y LS pues ya son como las longitudes que analizábamos acá de LT y la longitud de LS, ¿correcto? KM, que es la constante de registro del material, pues me dice que es pi, diámetro al cuadrado, menos d minúscula al cuadrado. Entonces aquí es importante analizar pues cuál es la diferencia entre las dos D. La primera D mayúscula, si observamos aquí en esta gráfica, corresponde, normalmente pues en unión pernada es útil utilizar una arandela para la distribución de cargas, distribución de esfuerzos, y esa D corresponde al diámetro de la arandela y la D minúscula corresponde al diámetro como tal del tornillo, teniendo en cuenta el módulo de elasticidad de ¿quién? Pues el módulo de elasticidad del material, y L, que sería como tal el espesor del material. Entonces, estas son algunas variables que debemos tener en cuenta en el análisis de la unión pernada. Miremos pues que cuando yo llego y aprieto o torqueo como tal mi unión pernada, ¿qué pasa? Tenemos inicialmente un desplazamiento, este delta B, y ese desplazamiento es producido por el apriete que le damos a nuestra unión pernada con el torquímetro, con una llave fija o con una llave de expansión, ¿sí? Entonces fíjense que cuando también torqueamos, ¿qué pasa con el material? Con el material pues hay una compresión de M, como vemos aquí arriba, una compresión de M o delta M en el material, ¿sí? Y cuando apretamos, pues fíjense que tenemos como tal la presencia de la precarga en el vástago del tornillo y se produce como tal una tensión, y esa tensión, como les decía, se representa por delta B en el tornillo y delta M la compresión en el material. Cuando nosotros llegamos y aplicamos una carga externa, ¿sí? Aplicamos una carga externa. ¿Esa carga externa qué me puede producir? Esa carga externa me puede producir que el perno sufra un cambio en su longitud, y los materiales, pues fíjense que si llegamos y aumentamos la carga, pues decíamos que inicialmente por el torque hay una compresión, pero si comenzamos a aplicar una carga, lo que haríamos es que va a disminuir como tal esa compresión que generaríamos en la lámina, así es lo que se representa aquí, este gap o esta medición, por decirlo así, que vemos acá entre estas dos flechas de delta de M, y ese delta de M está diciendo que el material se está separando producto de la carga P, y cuando nosotros tenemos una carga P aplicada, pues fíjense que tanto el tornillo como el material pues toman una porción de esa carga que le estamos aplicando, ¿correcto? Y como vemos acá, esos desplazamientos que puede tener tanto el tornillo y el material pues dependen de esa constante de rigidez, ¿sí? Constante de rigidez, y recordemos que pues esa rigidez de una u otra manera pues corresponde a la resistencia de un material sin presentar deformaciones, como tal la rigidez, resistencia del material sin presentar deformaciones, producto en este caso de la carga P, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros podemos verificar que la precarga que nosotros podemos tener en una unión pernada se puede encontrar en este rango, que podría ser 0.6 la carga de prueba a 0.9 la carga de prueba. Y esa carga de prueba no es más que el área de esfuerzo de tensión acompañado por la resistencia de prueba que se obtiene de las tablas, y podríamos tener un rango, ¿correcto? Entonces, miren que normalmente cuando yo estoy hablando de una unión pernada, lo que yo puedo especificar, ¿sí? Yo podría especificar si mi unión pernada está, cuánto porcentaje está respecto a la resistencia de prueba del tornillo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que mi tornillo, la unión pernada, está precargada a un 90% de su resistencia de prueba,
o puedo decir que está precargada a un 75 de su resistencia de prueba. Ya más adelante vamos a hacer un ejercicio y vamos a analizar un poco a qué hace referencia con este valor de precarga. Analicemos entonces este caso en el cual me están diciendo que tenemos un perno M16x2, M16x2, el 2 pues me dice como tal que es el paso, ¿sí? Me dice que es de clase 8.8 y está precargado a 75% de su resistencia de prueba cuando está sujetando un sándwich de 3 centímetros de espesor de aluminio 70-75, ¿sí? Asuma que la longitud del perno es de 50 milímetros, ¿sí? De 50 milímetros, y se le aplica a la unión una carga de 5 kilonewtons. Determine la precarga FI, longitud de la rosca, longitud del vástago sin roscar, longitud de la rosca que está en la zona de sujeción, constante de rigidez del perno y de las láminas unidas, PB, PM, FB, FM, esfuerzo máximo a la tensión en el perno y carga a la cual se produce la separación de la unión. Para el desarrollo de este ejercicio, pues analicemos detenidamente la figura que vemos a continuación. Miren que pues esta configuración que está acá, la configuración que analizábamos en diapositivas anteriores, de pronto si miramos estas siglas que están acá, podemos devolvernos un poco aquí unas diapositivas y analizamos digamos que los signos que utilizamos para conocer o para identificar los diferentes tipos de roscas. Fíjense que yo puedo encontrar lo que es la rosca métrica y la rosca métrica fina, ¿sí? Entonces aquí podemos la ordinaria, la fina, ya sabemos cuáles son las diferencias entre ellas. Y cuando encontramos esa M en la designación, pues fíjense que está refiriéndose M, digamos que en este caso M45 sería una rosca métrica ordinaria, me está dando que rosca métrica del 45 es el diámetro exterior de la rosca en milímetros. Y cuando es fina, pues acompañamos la M por 65, que sería el diámetro exterior de la rosca en milímetros, por 2, que sería el paso, que sería el caso que nosotros tenemos en nuestro ejercicio. ¿Correcto? Ya vemos aquí la configuración de la rosca Windward, la Windward fina, la Windward de tubos. El signo como tal para identificar la Windward ordinaria, pues solamente colocamos el valor, y este valor pues me está dando, en este caso son 5 pulgadas, y esas 5 pulgadas se refiere al diámetro exterior. Cuando hablamos de la Windward fina, encontramos que está asignada por el signo W, y vemos que encontramos W para Windward fina, 85, que sería el diámetro de la rosca en milímetros, por un cuarto, que sería el paso en pulgadas. Fíjense que estamos hablando desde el paso en pulgadas. En la Windward de tubos se conoce normalmente como R7. Entonces, por ejemplo, en este caso me dice que la R corresponde a Windward de tubos y el 7 corresponde al diámetro nominal del tubo en pulgadas. La trapecial, esa trapecial la van ustedes a distinguir por la letra TR en la designación, acompañada de un número, en este caso 34, que es el diámetro exterior en milímetros, por 6, que sería el paso en milímetros. ¿Sí? El paso en milímetros. Y la redonda, pues sería RD, identificamos en su sección RD 45, que sería el diámetro de la rosca en milímetros, por, en este caso, un sexto, que sería el paso en pulgadas. Y la diente de sierra, pues también nosotros la vamos a identificar con la letra S, ¿sí? Con esa letra S, pues acompañada de un numerito, que en este caso es 54, que es el diámetro exterior de la rosca, por 8, que sería el paso en milímetros, ¿sí? Entonces, básicamente estos ejemplos de acá nos muestran cómo podemos reconocer las características, por decirlo así, principales de las roscas que estamos analizando y la clase de rosca o el tipo de rosca que estamos analizando. Dentro de esa designación, también es importante que observemos
La designación es en el sistema inglés, ¿sí? La rosca es en el sistema inglés. Entonces fíjense que en el sistema inglés usted normalmente puede encontrar esta designación que vemos acá. Y esta designación, pues cada numerito nos va a decir alguna característica importante de nuestra rosca y de nuestra unión pernada o nuestro tornillo, según sea el caso. El primer valor que nos da aquí es un medio, que corresponde al diámetro mayor de la rosca, ¿sí? Corresponde al diámetro mayor de la rosca, acompañado de otro valor que corresponde a los hilos por pulgada. Recordemos que cuando estamos hablando del sistema inglés, nosotros no damos el paso, sino damos los hilos por pulgada. En este caso tenemos un diámetro de media y 12 hilos por pulgada. Esto nos está diciendo el tipo de rosca. Aquí la recordamos que UNC es rosca estándar o ordinaria, UNF es la rosca fina, ¿sí? Y UNF pues sería una rosca extra fina, ¿correcto? Entonces en este caso vemos que es una rosca estándar, una rosca ordinaria. Este 3 y este A, verifiquemos que es el 3 y el A. Mire, 3, especificación de tolerancia. La A me dice tipo de rosca externa o interna. Entonces fíjense que cuando estamos hablando de esos valores dentro de la designación, hace referencia a la parte de ajuste y tolerancia de las roscas. Entonces normalmente en las roscas existen tres tipos de ajustes. Clase 1 que es el holgado, clase 2 que es el estándar y clase 3 que es el fino. En el holgado pues me dice que es para elementos que tienen que ser desmontados frecuentemente, la suciedad no afecta su funcionamiento. En el holgado pues fíjense que de una u otra manera se está haciendo relación a lo que son las roscas ordinarias, ¿correcto? En las cuales son más útiles para esas uniones pernadas que sean de alta frecuencia de remoción, ¿sí? Entonces, la estándar, fíjense que cuando estamos hablando de la estándar y fina, en la estándar, pues me dice que para ensambles de apriete se aplican tornillos, pernos, tuercas y sujetadores comerciales, ¿sí? Y la fina, ajustes que requieren precisión. Miren que a medida que vamos pasando de la clase 1 a la clase 3, pues estamos viendo que ya estaríamos usando, por ejemplo, una rosca fina con sus características principales, con mayor número de filetes, la altura de la rosca va a ser menor, mayores flancos, entonces mayor área de esfuerzo de tensión. Entonces, y de aquí para arriba, pues ya estaríamos hablando del uso, por ejemplo, de roscas ordinarias, ¿correcto? Con sus correspondientes características que ya habíamos hablado en otros videos. Para identificarlas, por ejemplo, vemos la clase 1, 2 y 3. En el sistema inglés tenemos rosca interna y rosca externa. Y para identificar rosca interna y rosca externa, pues vemos el uso, por ejemplo, por ejemplo, AA, BB, pues nos dice que si es A es rosca externa, si es B es rosca interna. Y con el sistema métrico, pues ya hay unos cambios, ¿sí? Pues de 8G, 7H, 6H, 6H, 4G y 5H, ¿sí? Ya vamos a ver en la clase de que veamos todo lo que tiene que ver con ajustes y tolerancias, pues vamos a ver un poco más a qué se hace referencia con estas letras que vemos acá, ¿sí? Entonces, miremos que dentro de la asignación del sistema inglés sí se especifica en esa designación el tipo de rosca. Vamos a tener que en el métrico pues nos especifica si es rosca externa o interna, vamos a obtener otras designaciones que vamos a tener en el sistema métrico. Miremos pues que en ese orden de ideas aquí dice 3A, entonces veíamos que 3 especifica la tolerancia y el A pues dice que es para una rosca externa. Si tendríamos B sería una rosca interna. RH, pues también veíamos otra característica de las roscas, que puede ser el sentido de la rosca. En este caso me dice que es una rosca a derechas, sería RH sería a derechas, rosca a derecha, podemos decir rosca a izquierda. En el sistema métrico, pues como encontramos la designación, entonces veíamos en nuestro ejercicio también que hablaba de una M. Esta M es para identificar pues que es el sistema métrico. 6 corresponde al tamaño nominal, ¿sí? 0.75 corresponde al paso. Recuerden que aquí estamos dando hilos por pulgada y aquí estamos dándose el paso, que es la distancia entre cresta y cresta de la rosca, ¿sí? Y el 5H, que ya corresponde como tal a los grados de tolerancia, y el 100 que corresponde a la longitud del vástago, ¿sí? Entonces miren que acá pues que les comentaba
variables que podemos analizar en esa designación del sistema. Algo que podemos rescatar aquí cuando estábamos hablando de la parte de las tolerancias en el sistema métrico, normalmente esta letra que damos acá se refiere como tal a la posición de la tolerancia, por encima del diámetro nominal o por debajo del diámetro nominal, ¿sí? Pero les comentaba que cuando vemos la clase de solo tolerancia, pues vamos a tocar un poco sobre ese tema. Sin embargo, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la tolerancia H, hace referencia a ajustes precisos, en los cuales pues, tenemos el mínimo juego en la rosca. Podemos encontrar también la G, que es para aplicaciones normales, y esas aplicaciones normales, pues fíjense que de una u otra manera en algunas roscas pues también podría yo utilizar recubrimientos en mi rosca cuando tenemos esa designación con G. O sea, aquí por ejemplo 5G quiere decir que sea una aplicación normal y que la rosca admite como tal recubrimientos, ¿sí? Entonces es lo que veíamos aquí en esta tabla, por ejemplo el G y por ejemplo el H. Eso es lo que hace referencia esas letras y más adelante lo vamos a cubrir. Entonces fíjense que acá nos dice pues, la tolerancia, el ajuste y acompañado de la longitud del vástago en este caso que es 100. ¿Listo? Entonces miren que eso eran algunos aspectos que nos está tocando como tal el ejercicio que nosotros estamos analizando, ya que nos decía que era M16 por 2, clase 8.8 que ya sabemos qué es. Entonces, en ese orden de ideas, permítanme un momento. Ponemos una nueva diapositiva y seguimos con el desarrollo de nuestro ejercicio. Veamos pues que lo primero que tendríamos que analizar nosotros sería que el diámetro que tenemos en nuestro ejercicio es un diámetro de 16 milímetros. ¿Sí? Es un diámetro de 16 milímetros. Lo primero que nosotros podríamos calcular en este caso sería la precarga. Nosotros definíamos que el esfuerzo admisible, ¿sí? Este esfuerzo admisible es igual a la carga, que podríamos decir que es la precarga, sobre el área de esfuerzo de tensión, ¿sí? Esa área de esfuerzo de tensión. Entonces miren que para yo poder calcular esa precarga, tengo que multiplicar el área de esfuerzo de tensión por el esfuerzo admisible. Como nos está diciendo el ejercicio que está precargado al 75%, fíjese, ese 75% normalmente hace referencia a la fórmula que nosotros definíamos, que era que el esfuerzo admisible es 0,75 el esfuerzo de prueba, ¿sí? Eso es lo que hace referencia esto que hablamos acá, el 75% de su resistencia de prueba. Entonces miremos que ya con esta ecuación de acá, yo puedo decir entonces que mi precarga, la FI, va a ser igual a ¿qué? Esa precarga que yo voy a encontrar va a ser el área de esfuerzo de tensión. Y esa área de esfuerzo de tensión, pues ¿cómo la vamos a encontrar? Entonces vamos aquí a nuestras tablas. Y en mi tabla lo que yo voy a buscar, por ejemplo, va a ser el diámetro básico que va a ser de 16. Acá lo observamos 16. Si tenemos rosca ordinaria o fina, pues tenemos acá 2 y acá área de esfuerzo de tensión 157. En este caso vamos a utilizar una rosca ordinaria, entonces me dice que sería el área de esfuerzo de tensión es de 157. Sí, va a ser de 157. Entonces, nosotros podemos acá reemplazar nuestros valores y reemplazando estos valores encontraríamos que el área de esfuerzo de tensión sería de 157, ¿correcto? 157. Esto está en milímetros cuadrados, ¿sí? Multiplicado por el esfuerzo admisible que sabemos que es 0,75, ¿sí? 0,75 multiplicado por el esfuerzo de prueba. Y para el esfuerzo de prueba que vamos a considerar en este ejercicio, ese esfuerzo de prueba, fíjense que aquí me está diciendo que es clase 8.
Entonces, como es clase 8.8 sistema métrico de las tablas, yo saco el valor del esfuerzo de prueba, y ese valor de esfuerzo de prueba para ese grado es de 600 newtons metro cuadrado. 600 newtons milímetro cuadrado, perdón, 600 newtons milímetro cuadrado. Entonces, este valor acá de la precarga nos daría un valor de 70.650. 70.650. ¿Y qué unidad nos daría esto? Nos daría unidades en newtons, ¿correcto? Ahora bien, ya con este valor de la precarga podemos encontrar otras variables importantes dentro de la unión pernada, como lo es la longitud de la rosca, ¿sí? LR. Y esa longitud de la rosca tenemos que verificar lo siguiente. Tenemos que analizar, por ejemplo, estamos hablando de la serie métrica, me dice que la longitud de la rosca está en función como tal de la longitud del vástago. Vemos que la longitud del vástago, en función de esa longitud del vástago, nosotros podemos encontrar cuánto va a ser ese LT, que va a ser la longitud de la rosca. Y para la serie unificada, pues lo mismo, en función de la longitud del vástago, vamos a ver cuál es la fórmula que vamos a utilizar para encontrar la longitud del vástago. Ya sea, por ejemplo, que sea menor a 125, entre 125 a 200 milímetros o mayor a 200 milímetros, menor o igual a 6 pulgadas o mayor a 6 pulgadas. En nuestro caso, pues observemos que la fórmula que nos podría servir, porque en nuestro caso esa longitud del vástago decíamos que era de 50, es de 2D más 6. Entonces la longitud de la rosca nos quedaría 2D, ¿sí? Sería 2 por D más 6. 2 por D más 6. ¿Sí? Entonces, si ustedes verifican en su calculadora, ese valor nos daría aproximadamente 38 milímetros. ¿Sí? Nos daría 38 milímetros. Entonces ya usted lo puede verificar que le dé pues los 38 milímetros que estamos hablando acá nosotros. Otra variable importante que podemos encontrar sería LS. Si recordamos aquí nuestra gráfica, LS corresponde a la sección del vástago que se encuentra lisa, y esa LS pues la definimos sencillamente como L menos L rosca, L menos LR. Si analizamos acá nuestra gráfica, vamos a encontrar LS. Entonces, para encontrar esa LS, pues sería L perno, o sea, cojo L perno, menos L rosca, y encontramos el valor de LS. Y ese valor de LS, pues nos quedaría que el perno es 50 milímetros y la rosca es 38, restamos, y nos queda que LS es de 12 milímetros. Y nos queda que LS es de 12 milímetros. Ahora bien, podemos encontrar LT, y este LT observamos que no es más que coger L menos LS y encontramos LT, que es la zona roscada, ¿sí? Es la zona roscada que queda dentro de los elementos que estoy uniendo. Y verificamos que ese LT, como vemos en la gráfica, sería igual a ¿quién? Pues a mi valor de L, y mi valor de L, pues aquí decíamos que teníamos un sample de 3 centímetros de espesor que corresponde a la distancia L. Entonces podríamos decir que serían 30 milímetros menos LS, que nos dio 12 milímetros. Entonces encontramos que 30 menos 12 nos da 18. Nos está dando acá 18 milímetros, ¿correcto? 18 milímetros. Con estos valores, ahora podemos entrar al cálculo, ¿sí?, de la constante de rigidez para el perno. La constante de rigidez para el perno. Y no es más que utilizar la ecuación que hablábamos ahora, que era esta ecuación de acá que ya la habíamos analizado. Entonces, solamente haciendo el reemplazo, nos quedaría que esa ecuación es igual
a LT sobre área de esfuerzo de tensión por el módulo de elasticidad. Miremos que el módulo de elasticidad nos dice que el módulo de elasticidad del material y del perno son respectivamente 71.7 gigapascales. En ese orden de ideas, pues vemos que LT, como encontramos acá, es de 18. Entonces la fórmula nos pide que es LT, que sería nuestro 18, sobre el área de esfuerzo de tensión, que encontramos que era 157, ¿correcto? 157. Y eso lo multiplicamos por el módulo de elasticidad, que sería 71.700. Recuerde que son 71.7 gigapascales, pero como estamos trabajando aquí newton milímetros, entonces ahí tendríamos nuestra conversión para que las unidades pues sean coherentes. Y esto sería más LS, que LS en nuestro caso encontramos que era 12, sobre el área del tornillo, que sería pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Entonces podríamos colocarlo aquí, pi por el diámetro, que sería 16 al cuadrado. Podemos pasar acá directamente, multiplicar aquí el 4, y esto por el módulo de elasticidad, el módulo de elasticidad E, que sabemos que es de 71.700 gigapascales. Al realizar esta operación encontramos que la respuesta es de 411.282, según nuestras unidades, pues serían newtons milímetro. Perfecto. Para encontrar la constante de rigidez del material, recordamos también nuestra ecuación que ya habíamos analizado, que era Km es igual a pi por el diámetro de la arandela menos el diámetro del tornillo por el módulo de elasticidad del material y sobre el espesor como tal de las láminas. En función de ello, nosotros podemos decir que nos quedaría pi por el diámetro de la arandela. El diámetro de la arandela nos especificaba aquí que es de 20 milímetros, entonces sería 20 al cuadrado menos el diámetro del tornillo, que es 16 al cuadrado, ¿correcto? Sobre 4, como vemos aquí en nuestra ecuación, sobre 4, multiplicado por el módulo de elasticidad del material, que sería 61.7 gigapascales, sobre L, que sería los 30 milímetros, que es el espesor de las láminas, dándonos así que nuestro valor de Km es de 270.303. 270.303. ¿Qué nos daría esto? Newton milímetro. ¿Correcto? Entonces, acá nosotros ya podríamos también encontrar las porciones de la carga aplicada a P. Entonces tendríamos, por ejemplo, que nuestra carga PB, según ya habíamos analizado, es igual a la constante de unión por P. Y nuestra constante de unión la podemos calcular como tenemos KB y KM. Esa constante de unión C nos da un valor de 0,6034. 0,6034. Correcto. Con esa constante de unión, si yo multiplico esa constante de unión, la multiplico por la carga que está soportando en este caso, que es una carga de 5 kilonewtons, obtenemos que esa carga PB nos da 3017 newtons. Ya usted puede hacer el reemplazo completo y puede verificar que estos valores pues estén correctos, 3017 newtons. Para encontrar el valor de PM, pues nos dice la fórmula que es 1 menos C multiplicado por la carga aplicada. Quiere decir que nos quedaría 1 menos 0.6034, que es nuestra constante de unión,
y eso lo multiplicamos por 5 kilonewtons y nos da un valor de PM de 1983 newtons. Sería 1983 newtons, ¿correcto? Ya con ello nosotros también podríamos entrar a calcular la carga FB, ¿sí? Esa carga FB. Y recordemos que esa carga FB es la carga resultante sobre el perno y el FM es la carga resultante sobre el material. Entonces, este FB nos quedaría, según las fórmulas que ya hemos analizado, FB es igual a la precarga más PB. La precarga nos dio valor de 70.650 y el PB nos dio un valor de 3.017 como lo veíamos acá. Entonces nosotros hacemos esa suma, nos da 73.667. 73.667 newtons, ¿correcto? Y el FM, definíamos nosotros que ese FM es la precarga menos PM, sería la precarga 70.650 menos PM que dio 1983, FM nos daría 686.000, perdón, no 686.000, no, sino 68.667. 68.667 newtons. 68.667 newtons. ¿Correcto? Con estos valores, fácilmente también podríamos encontrar la carga que provocaría la separación de las láminas, que sería la precarga sobre 1 menos la constante de unión. ¿Correcto? Y ese valor nos daría, entonces si hacemos esa operación, nos daría una carga de 178.139, ¿sí? 178.139 newtons. Y por último nos pedían que calculáramos el esfuerzo máximo de tensión en el perno. El esfuerzo máximo de tensión en el perno, pues podríamos representar como sigma B. Y el sigma B pues sería una fuerza, y como estamos calculando el perno, pues sería la fuerza en el perno, que sería FB 73.667, ¿sí? 73.667 dividido sobre el área, pero aquí como estamos calculando ese esfuerzo máximo de tensión en el perno, tenemos que utilizar el área de esfuerzo de tensión, ¿sí me voy a entender? Utilizo el área de esfuerzo de tensión. Entonces tomaríamos el valor de 73.667, ¿correcto? Entonces 73.667 y lo dividimos sobre el área de esfuerzo de tensión, que es 157, y nos daría un valor de 469,22, ¿correcto? Sería un valor de 469,22. ¿Y qué unidades daría? Pues unidades de esfuerzo. Nos quedarían newtons, milímetro cuadrado. Newton, milímetro cuadrado. 469,22 newton, milímetro cuadrado. De esa forma, pues podríamos o analizaríamos algunas variables que analizábamos en este video y en las clases presenciales que teníamos. Entonces, prácticamente eso es respecto a ese ejercicio. Otra cosa importante acá cuando estamos nosotros analizando una unión pernada es verificar pues que en algunos casos en este aspecto de acá nos está diciendo que la longitud que es lisa del vástago dentro del elemento pues es muy corta,
Pero veamos con las fórmulas cómo poder calcular esa longitud, y siempre recomendando el uso de nuestra arandela para la parte de transmisión de cargas, ¿sí? Y también verificamos que este tipo de unidades pernadas pueden ser aseguradas por cables, como lo realizamos o como lo hacemos en el hangar, que podemos utilizar cables como tal para poder evitar que perdamos el torque en nuestra unión, ¿correcto? Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es la longitud que debe sobresalir de la sección roscada A. Y esa longitud que va a sobresalir de la sección roscada es en función del diámetro de nuestro tornillo, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso, de la práctica de ustedes es de 3/8, entonces nos dice más o menos que esa distancia que sobresale, la dimensión es de 0.083 pulgadas, ¿correcto? Entonces aquí en esta tabla, en función de 16, 1/4, de 5/16 a 3/8, 3/4, 7/8, de 1 a 1,5, pues nos proponen cuál debe ser esa longitud que nosotros debemos garantizar en nuestra unión pernada, para que lo tengamos en cuenta en la práctica. Otro aspecto importante viene siendo la parte del acotado, ¿sí? Para que recordemos un poco algunos aspectos que ustedes analizaban en dibujo de ingeniería. Aquí ya vemos que es M45, es una rosca ordinaria, sistema métrico, y 45 pues sería como tal el diámetro. Y vemos que cuando estamos acotando como tal esas roscas exteriores, pues lo hacemos respecto al diámetro nominal, ¿sí? El diámetro nominal. Y ese diámetro nominal como tal se refiere hasta la línea gruesa que vemos acá. Entonces miren, esta es la línea gruesa que está acá. Esa línea gruesa es hacia donde se refiere pues nuestro acotado. Recordemos que acá pues estamos teniendo una representación simplificada de nuestra rosca, ¿sí? Y esa línea gruesa como tal pues corresponde al mayor de los diámetros presentados que tengamos en la rosca. Y cuando nosotros estamos analizando la parte de dibujo, ustedes recordarán que las características de cada una de estas líneas en el acotado de las roscas pues nos da un numerito. Ese numerito como tal pues en los libros de ingeniería pues corresponde como tal a un valor respecto al grosor, por decirlo así, de la línea que estamos representando. Entonces como estamos analizando acá el diámetro exterior, pues eso se lleva con una línea continua de tipo 0,1.2, y para el diámetro menor como tal de la rosca pues lo hacemos con una línea discontinua y con un tipo de línea 0,1.1, ¿correcto? Entonces aquí estaríamos nosotros representando la longitud de la rosca, ¿sí? Y estaríamos acotando como tal la rosca exterior, ¿sí? Importante también que, como dice en esta última idea, en las longitudes roscadas se incluyen las dimensiones de los bombeados y los achaflanados de entrada de rosca, y las longitudes roscadas. La longitud roscada, como lo veíamos acá, que es esta longitud de rosca, ¿correcto? Y en los acotados de interiores, ¿sí? Fíjense que me dice que las roscas interiores también se acotan por su diámetro nominal. Las flechas de la línea de cota se refieren siempre a la línea fina. Miren que acá tenemos nuestra línea fina. Recordemos que en lo que ya analizamos, de esta distancia desde acá hasta acá, tendríamos como tal nuestra distancia digamos que del diámetro interno mayor, si estamos teniendo en cuenta como tal pues la rosca interna. Mire que me dice que las flechas de la línea de cota se refieren siempre a la línea fina, que es la más exterior y corresponde al mayor de los diámetros, lo que les decía, que les comentaba ahorita. Y en los agujeros ciegos roscados se acota el diámetro y la profundidad del agujero. Entonces, si este no es ciego, sino que sobrepasa, solamente acotamos el mayor de los diámetros como tal, ¿sí? Y cuando es ciego, pues sí lo representamos igual con la línea fina, pero tenemos que tener en cuenta también la profundidad. Tenemos que tener también en cuenta la profundidad. Y si lo miramos acá, pues
observamos que también es lo mismo, solamente que aquí tenemos el interior, miren que sería la línea gruesa, y esa línea gruesa sería una línea continua, y ya aquí el exterior, de este punto a este punto, sería con una línea discontinua. Entonces la línea continua sería de tipo 0, 1, 2 y la discontinua de tipo 0, 1, 1. ¿Correcto? Encontramos entonces aquí también las variables de la longitud de la rosca, la longitud como tal de todo el agujero completo, ¿sí? Teniendo en cuenta esta sección del acabado o de la punta de nuestro tornillo, correcto, y por los ángulos correspondientes o característicos de una rosca determinada, correcto. Entonces miren que el diámetro menor es indicado con un círculo completo, el diámetro menor, y el diámetro mayor es indicado con un círculo incompleto dependiendo del tipo de línea. Otro punto importante que nos falta analizar es la identificación práctica de roscas, y es usando como tal este calibrador de roscas, como lo observamos acá. ¿Cómo se usa ese calibrador de roscas? En los calibradores de roscas lo que nosotros vamos a tener es, por ejemplo, cualquier tipo de rosca, las que ya hemos analizado, por ejemplo, una rosca Wingward, ¿sí? Por ejemplo, una rosca Wingward o una rosca métrica, dependiendo de su ángulo de flancos. Por ejemplo, una rosca Wingward de 55 grados de su ángulo de flanco, una rosca métrica de 60 grados de su ángulo de flanco. Y normalmente, ¿cómo se usa este calibrador? Prácticamente nosotros lo que hacemos es utilizar nuestro calibrador pie de rey, medir el diámetro externo, y en función del diámetro externo, miren que yo vengo y me ubico en las tablas, ¿sí? Ya sea sistema métrico, sistema en inglés, pulgadas. Medimos, y de donde nosotros medimos, verificamos el valor más acercado, y en función de eso buscamos el número de hilos por pulgada. Y miremos que acá en estas fotos, ¿sí? En estas fotos se observa, por ejemplo, me dice 2.5, ese 2.5, cuando solo se encuentra 2.5, hace referencia a que es una rosca métrica, y ese 2.5 corresponde como tal al paso. Cuando es una rosca del sistema inglés, vamos a encontrar el valor acompañado de una G, ¿sí? Y esa G pues, me está diciendo que es del sistema inglés, y podríamos identificar el tipo de rosca. Ya en el siguiente video vamos a ver la identificación práctica y el uso como tal de este peine, de este calibrador de roscas.